contenido de la propuesta va a cambiar? No. Entonces, ¿es subsanable o no es subsanable? Sí es subsanable, ¿ok? Porque el contenido de la propuesta no va a modificarse, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Dentro de los documentos de presentación obligatoria en un proceso para la compra de tuberías, ¿no? Para una obra por administración directa, por ejemplo, ¿no? En este proceso para compra de tuberías, dentro del documento denominado declaración jurada de plazo de entrega, aparece el documento, ¿no?, de un postor en su propuesta, y en el cual se indica lo siguiente, ¿no? La empresa tal se compromete a entregar las tuberías objeto del presente periodo de selección en espacio en blanco, días calendario. Vayamos otra vez a la regla. ¿El documento ha sido presentado o no ha sido presentado? Sí ha sido presentado, ¿ok? ¿Contiene un error o una omisión? Sí, ¿verdad? Contiene una omisión. No han colocado el plazo de entrega. Tercera pregunta. El modificar esa omisión, el considerar el plazo, ¿va a alterar el alcance de la propuesta? Sí la va a alterar, ¿verdad? ¿Para todos está claro? Sí la va a alterar porque obviamente si está en blanco no va a tener el puntaje que le corresponde si es que considera el plazo que debe colocar, ¿ok? El plazo que está según los factores de evaluación. Entonces, ¿es subsanable o no es subsanable esto? No es subsanable, ¿ok? No es subsanable. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, clarito el primer supuesto de subsanación de propuesta técnica. ¿Para todos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ninguna duda? Muy bien. No les pregunto a los autores si tienen duda porque entiendo que no la tienen, ¿verdad? ¿No? Acá los... Muy bien. A ver, ¿qué más? Vamos con el segundo supuesto nuevo que ha ingresado con estas modificaciones que entraron en vigencia el 20 de septiembre del año pasado. ¿Ok? Un segundo supuesto, un nuevo supuesto de subsanación. ¿Verdad? Este nuevo supuesto de subsanación de propuesta técnica dice lo siguiente, ¿no? Se podrá modificar, ¿no? Se podrá subsanar la falta de un documento, ojo, la falta de un documento en la propuesta, siempre que ese documento sea una constancia, un certificado, ¿no?, que forme parte de un registro y que este documento haya sido emitido por una autoridad pública nacional o un privado haciendo uso de función pública, y siempre además que haya sido emitido antes de la presentación de propuestas. ¿Ok? ¿Captaron la idea? Vamos a poner un ejemplo. Asumamos que una empresa de seguridad y vigilancia se está presentando a un proceso en la municipalidad de Surco, por ejemplo, ¿no? Se está presentando un proceso en la municipalidad de Surco y esta empresa de seguridad y vigilancia, a la hora que abren su propuesta, encuentran que falta el documento obligatorio que es el registro de esta empresa en la SUCAMEC, ¿no? Lo que antes era la DISCAMEC, ¿no? El registro en la SUCAMEC. Este requisito, según lo indicado en este nuevo supuesto de subsanación de propuesta técnica, ¿hace posible que se pueda presentar después? ¿O no? Vamos a leer el supuesto del artículo 68 del reglamento, ¿ya? Para ubicarles, para que refresquen nuevamente este segundo supuesto, ¿ya? Este segundo supuesto está en el segundo párrafo del artículo 68 del reglamento, ¿ya?, de la ley de contrataciones. Dice:
Asimismo, en caso que algún postor haya omitido la presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, el comité especial podrá otorgar un plazo entre 1 o 2 días para que el postor subsane dicha omisión. Y ahí viene el tema. Siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y o certificados que acrediten estar inscrito o integrado en registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas. Entonces, ¿quedó clarito el supuesto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo, nuestro casito. La empresa de seguridad y vigilancia, que dentro de su propuesta, como documento obligatorio, debía contener el registro de autorización para ser empresa de seguridad privada, emitido por la SUCAMEC, ¿no? Antes de SCAM. ¿Es subsanable o no es subsanable? ¿Lo puede presentar después o no? No. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Bien. Sí, solo sí. Excelente, claro. A ver, ¿por qué? Primero, vamos como está el artículo, ¿no? El documento, ¿se trata de un certificado, una constancia, una autorización? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Este certificado, constancia, autorización forma parte de un registro? Sí, el registro de empresas, ¿no? De vigilancia, seguridad privada de vigilancia. Muy bien, este registro ha sido expedido por una autoridad pública nacional, sí, ¿no? La SUCAMEC, ¿correcto? Muy bien, y ahí viene el tema que el doctor Rodríguez dijo, ¿no? Siempre y cuando esta empresa haya inscrito en este registro con anterioridad a la presentación de propuesta. Entonces, se para el representante de la empresa de vigilancia y dice, un ratito, me lo olvidé, mi secretario o la persona que me ayudó a elaborar la propuesta se equivocó, se olvidó, yo lo voy a incluir, pero por favor, que se subsane. Y es subsanable, ¿ok? Es subsanable, ¿ok? Muy bien, eso es una autoridad pública nacional. Ahora vamos a poner otro caso, ¿ok? Otro casito. Digamos que el gobierno regional del Callao, ¿no? Está convocando unos juegos interescolares, unos juegos deportivos interescolares, y está trasladando, ¿no? A diferentes niños en edad escolar, ¿no? Desde Ventanilla hasta su estadio que está pues aquí al final de la avenida La Marina, ¿no? El estadio del Callao. Entonces, para que durante un periodo de 20 días, de lunes a viernes, los muchachos participen en diferentes eventos deportivos, ¿no? Para eso está contratando un servicio de transporte privado, ¿no? Para que haya unos buses que salgan de Ventanilla todos los días a las 9 de la mañana, suban los niños y lleguen hasta el Callao, y en la tarde pues los devuelvan hasta la Plaza de Armas de Ventanilla, ¿no? Entonces, para esto, dentro de las bases se establece pues una antigüedad mínima que deben tener los buses, ¿no? Entonces se pone pues que como, o mejor dicho, como máximo, los buses podrán tener 10 años de antigüedad, ¿no? Y aquellos buses que estén con una antigüedad en la cual la norma les obligue a haber pasado revisión técnica, o sea, aquellos que tengan más de 3 años de antigüedad, deberán presentar como documento obligatorio en su propuesta la copia de los certificados de inspección técnica vehicular, ¿ok? Las famosas revisiones técnicas. Muy bien, se presenta una empresa X, por decir, pues, creo que ya no existe esta empresa, Transportes Rollero, ¿no?
una empresa antigua, ¿no? No me acuerdo, estaba chiquitito, me iba con esa empresa, a Huaraz me acuerdo de esa empresa. Bueno, Transportes Rollero se presenta. Y Transportes Rollero, pues todos sus carros pues son de 8 años de antigüedad. Pero no presentan en su propuesta las copias de los certificados de inspección técnica vehicular. Pregunta, ¿es subsanable la falta de esos documentos o no es subsanable según este último supuesto que hemos visto? Sí es subsanable, ¿por qué? Porque el documento de la revisión técnica, si bien es cierto que es pedido por un privado, es como una función pública. Es un privado haciendo uso de función pública, se trata de un certificado, una autorización. Lo tenga también con una anterior a la fecha de la. Excelente, así es, muy bien. ¿Clarito para todos mis queridos amigos? Muy bien, ahora les comento un caso que llevó al estudio y que bueno, al final no se llevó a llevar a cabo por temas ajenos, pero quedó como consulta y siempre se los planteo a los alumnos cuando dicto esta parte. Ya está claro este segundo supuesto, ¿verdad? Va el casito entonces. Se presentan a un proceso de selección una empresa capacitadora, una universidad, ¿ok? Se presenta a un proceso de selección para capacitar funcionarios, ¿no? Funcionarios del órgano encargado de contrataciones, ¿ok? Para darles cursos sobre contratación pública. Se presenta en un concurso público. Y a la hora de establecer en su propuesta, se olvidan de poner, que es un documento obligatorio, la copia del título profesional del coordinador que se va a encargar de brindar las clases, ¿no? El coordinador académico. El coordinador o el representante de la universidad dice: sí, me lo he olvidado, pero este documento es subsanable. El comité especial pregunta y le dice: ¿de qué universidad egresó su coordinador? De la Universidad de Chile. Pregunta: ¿es subsanable o no es subsanable? Autoridad pública nacional o privado haciendo uso de función pública. ¿Es subsanable o no la falta de un título profesional de un ingeniero que dice estudió en la Universidad de Chile? ¿No? ¿Por qué no encaja en el supuesto? Por aquí están entrando en algunos temas, ¿no? Unas elucubraciones, algo que hubiera sido convalidado, dicen. Pero así es, a ver, no es subsanable. No es subsanable porque, como bien lo dice el señor, el doctor también, no es el supuesto que establece la norma. Ahora, que suene justo, que suene injusto, es otra cosa, pero no es el supuesto que está en la norma. ¿Ok? Entonces, chico. El supuesto de la norma está en función de los RTMs del impostor, no de los elementos que configuran el cumplimiento de los RTMs. O sea, por ejemplo, si yo tengo que tener una determinada cantidad de profesionales como postor, si el profesional se olvida de incluir su certificado universitario, no le alcanza el supuesto de la norma, porque el profesional no es el postor, es parte del plantel técnico del postor, que es distinto que ser el postor.
Por eso yo creo que solamente está referido exclusivamente a licencias, autorizaciones, registros específicos de actividad, ese tipo de cosas. Entonces, el título no sería si por ejemplo, si fuera de la Universidad San Marcos, ¿no valdría el título? O sea, ¿no podría ser subsanable tampoco? No, porque no es, o sea, no es el cumplimiento de un RPL del postor, sino de un plantel, de un profesional del plantel del postor, es distinto. Muy interpretable, yo la verdad que diría que no, que sí, porque en la medida que el profesional está formando en esta oportunidad parte del postor. O sea, yo creo que no habría que hacer esa distinción, ¿eh? Bueno, entiendo que el tema es discutible, ¿no? Entiendo que el tema es discutible, pero es para conversar, ¿no? De hecho, el tribunal, al menos hasta ahora, no he visto un caso en el cual... Todos esos son factores de evaluación, no son de... claro, en muchos casos sí, sí. Sí, para ver la experiencia, los años de... sí. Como esos factores de evaluación no es subsanable. Esto sí, ojo, sí. Claro, asimismo, en caso de el postor ha emitido la presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. Así es. Si se tratara de un factor de evaluación, esa es una exigencia muy buena. Claro, el requisito o la norma establece que es dirigido hacia los requisitos técnicos mínimos. ¿Ok? Entonces, si este certificado, como bien lo dice el doctor Rodríguez, fuera un tema de factor de evaluación, ya simplemente ni mirar, que ya no da esta posibilidad. Esta posibilidad es cuando sea requisito técnico mínimo. Ahora, pongamos un poquito más complicado el ejemplo. ¿Qué pasa si como requisito técnico mínimo se pide unos años de experiencia mínimos y sobre eso recién viene el factor? ¿No? Es un tema que se pondría un poco más complejo. ¿Podría ser subsanable? Ahora, pues va a ser subsanable, pero no sé si cabría hacer esa distinción entre voy a subsanar o le permito subsanar, pero solamente para los años del requisito técnico mínimo, pero le pongo 0 en factor de evaluación, ¿no? Que es un tema para tomar en cuenta, ¿no? En la medida que no puede ser subsanable porque no está dentro del supuesto de la norma. Pero bueno, entonces, ¿quedaron claritos estos dos supuestos, mis queridos amigos, de subsanación de propuesta técnica? Sí, sí, claro. Porque aquí sí lo que no es ¿por qué la norma ha establecido una redacción condicional, facultativa, discrecional del comité especial? ¿Por qué dice podrá otorgar? ¿Por qué no dice otorgar? Así que es gravísimo para la legislación. Sí. Porque sí. Entonces el comité especial es discrecional en relación a una Claro. Sí, eso es cierto. La norma cuando establece, pues, y está clarísima en ambos supuestos, dice podrá otorgar, lo está considerando como un tema facultativo. Ahora, la discrecionalidad se puede dar para un postor y para otro no. ¿No? Ahora, bueno, yo lo que entiendo, si bien es cierto, la redacción no me parece la más correcta, creo yo debería entenderse como que ante un supuesto de subsanación, ¿no? Debería, sí, el comité estaría obligado a pedir que subsane, ¿no? Claro, debería decir eso, otorgará, es cierto, y eso genera dudas, ¿no? Bastante en las clases, siempre dicen, pero ¿es facultativo o es obligatorio la subsanación de una propuesta? Yo entiendo que debe ser obligatorio, no obstante, la redacción del 78 no es la más feliz para el caso, no nos ayuda mucho, ¿no? Igual como cuando vean en su momento la nulidad del proceso en el artículo 56 de la ley, lo vamos a ver más adelante, mañana lo van a ver con el autorismo en la siguiente clase, perdón, ¿no? Pero 2 párrafos después del 56, a partir del tercer párrafo, ya se habla de la nulidad del contrato. O sea, una vez suscrito el contrato, ¿no? Y ahí
se utiliza también una fórmula, no como podrá, sino que puede ser declarado nulo. O sea, en la primera parte, cuando se habla de nulidad de procesos, lo que entiende el artículo 56 es que es obligatorio anular. De la redacción sale eso. ¿Ok? Pero cuando se habla, a partir del tercer cuarto párrafo, se habla de la nulidad de los contratos, ya se deja a criterio de la entidad, ¿no? Y eso es todo un tema porque, bueno, hay todo un problema también con el artículo 10, que en su momento lo analizarán con la persona que esté a cargo de ver el tema. Pero bueno, entonces, lo importante aquí es, ¿quedaron claros los supuestos, mis queridos amigos? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos con otro casito. A ver qué opinan. Otro casito. ¿Ah? Ahora sí vamos a tomar los dos supuestos, ¿ya? De evaluación, de subsanación de propuesta técnica. A ver, está en el SEAS, así que me puedo permitir decir, el Banco de la Nación convocó un proceso para la compra de telas, ¿okay? Telas para los uniformes, ¿no? ¿Cuál es la intención del banco? Tener telas y repartir esas telas a las diferentes agencias, y a cada agencia hacía pues su proceso para sus respectivos uniformes de verano, de invierno, ¿no? Para damas y caballeros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se presentan dos gestores y el comité especial dice no se admite la propuesta para ambos casos. ¿No? Una manifiestamente no cumplía con la propuesta, y la otra, el otro postor presentó una propuesta de la siguiente manera. Las bases establecían como documento obligatorio, ¿no? Como documento obligatorio, que el postor presente un certificado emitido por una empresa certificadora, tipo SGS, tipo INASA, en fin, ¿no? En la cual indique que la tela que ellos estaban presentando al proceso como muestra, para lo cual también debían entregar un metro de tela, ¿no? Al proceso como parte de su propuesta, cumplía con distintas características técnicas. Entre ellas, una característica que se llamaba solidez del color. ¿Ok? Característica, el nombre era solidez del color. La solidez del color debía probarse de 4 maneras. Entre ellas 2 que fueron el tema de discusión. Solidez del color al frote seco, o sea, es decir, lavado en lavandería, lavado al seco, ¿no? Y solidez del color al frote húmedo, es decir, lavado en agua, ¿no? Una lavadora doméstica. Y se estableció unos parámetros para cada una de estas pruebas. Un postor presenta su certificado emitido por una de estas empresas, y el certificado decía lo siguiente: solidez del color al frote seco 3, superaba el mínimo. Debajo de solidez del color al frote seco 3 decía solidez del color al frote seco 4. O sea, 2 veces decía solidez del color al frote seco. Arriba decía 3, abajo decía 4. Al final del certificado decía: por lo tanto, la muestra presentada y analizada cumple con las características técnicas. Entonces, el comité lo lee y dice: un ratito, ¿dónde está la solidez del color al frote húmedo? Acá el señor ha repetido 2 veces al frote seco. Y claro, en las 2 pasa porque en una tiene 3 y en la otra tiene 4. Pero no me ha acreditado la solidez del color al frote húmedo. Así que no se admite la propuesta, no cumple requisitos técnicos mínimos. El postor presenta su recurso de apelación y va al Tribunal de Contrataciones. Ojo, estoy hablando de este año con las modificaciones de la norma. Va al Tribunal de Contratación Pública
y le dice, bueno, dice en su recurso de apelación, tribunal, el Comité Especial del Banco de la Nación se ha equivocado, porque el Comité Especial ha debido decirme que subsane, porque esto es un error material. Es más, te adjunto la carta de la empresa certificadora diciendo que sí que se equivocó y que donde dice por segunda vez solidez del color al frote seco 4, debe decir solidez del color al frote húmedo. Pregunta, ustedes son vocales del Tribunal de Contrataciones. ¿Fundado el recurso o infundado? ¿Tiene razón el postor? ¿El comité debió haberle dicho subsana o no debió, o está bien lo que hizo el comité y el recurso declarado infundado? ¿Qué opina? Quedó clarito el caso, ¿no? ¿O alguna duda? A ver. Tic-tac, 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 que lo vayan pensando. ¿Perdón? ¿La compañía certificadora no está cumpliendo función pública? No. Y el primer supuesto, documento, ¿no?, presentado con error y omisión. A ver qué opinan mis queridos amigos. A ver, ¿qué opinan mis queridos amigos? Doctores. El doctor Rodríguez no integra todavía en ninguna sala. No puede corregir de abogado el presentante, digamos, ¿no? Para decirle, todos estamos equivocando acá, vamos a corregir esto así, ¿no? Eso va más por el lado que el comité, el postor es responsable de la documentación que presenta en su propuesta técnica, ¿verdad? Pero sí. Más allá de eso, habría que analizar si la situación en concreto en causa o no en el supuesto, ¿no? Que es borrones o omisiones. Errores u omisiones, ¿no? Siempre que no modifiquen el alcance de la propuesta, ¿no? Siempre que la subsanación no modifique el alcance de la propuesta. Acá, pues, ¿cómo determinar si eso, a lo que señala el dato, cómo determinar si eso es un error o una omisión? Podría serlo como no, ¿no? Podría ser que sea un error de tipeo, ¿no? Se equivocaron informalmente con el número, volvieron a reiterar el seco, en el sentido que hay dos valores diferentes. Y más aún abajo, al final decía, por lo tanto, la muestra presentada sí cumple con los requisitos técnicos mínimos, así decía. Podría ser considerado de esa forma, como también podría ser considerado que lo que señala como conclusión no refleja o no necesariamente refleja lo que está arriba, o sea, va a depender del operador jurídico que vive la situación, porque no necesariamente es un error material, ¿no? No es un error del cual se podría deducir fácilmente, ¿no? Que ese fue el objeto de la redacción. O sea, esa redacción da para una u otra interpretación que tendría como cumplir para que finalmente como dice el autor del labor jurídico. Y en
Entonces, para usted sí sería fundado el recurso, no subsanable. El laboratorio, que es un tercero, dice yo me equivoqué. A posteriori No, a posteriori, cuando presenta recurso de apelación. el recurso de apelación imagino que con esa apelación legal que era sesionado. Entonces, ¿fundado o infundado? Fundado. O sea, el comité debía apelar. El comité, perdón, debía pedir la subsanación. Bueno, les comento. El caso, luego de 2 audiencias anuladas, una frustrada, una segunda anulada, en una tercera, donde ingresó como vocal el doctor que estaba en la próxima plaza acá presente, le voy a preguntar, es la resolución número 600-2013 de la sala 4. ¿Ah? La pueden revisar en el CEACI. Declaró el recurso de apelación como infundado, es decir, dijo que el comité había calificado adecuadamente, no había emitido la propuesta adecuadamente, la sumilla, ¿no? La sumilla que está en la resolución dice lo que el doctor Alberto mencionó al inicio: el postor es el único responsable de la presentación de los documentos, ¿no? Y nadie tiene por qué, ningún tercero tiene la obligación de interpretar lo que quiso considerar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que optó el tribunal, ¿ya? Bueno, entonces, bajo esta premisa que el tribunal, o mejor dicho, que el postor es el responsable de la documentación, ¿esto lo ven ustedes claro o no les parece, doctores, que debería ser así? ¿O les parece que hay casos en los cuales el postor no estaría en condiciones de ser el responsable de su propuesta? ¿No? Por ejemplo, el caso que ya comentaba aquí, es el referido cuando se presenta el currículum de un personal de seguridad. Entonces un personal me dice que he estudiado hasta el quinto secundario en la escuela 4528 del distrito de Chuchis. Yo soy el empleador o el potencial empleador, no voy a verificar si efectivamente existe la escuela 4528 de Chuchis. No estoy en condición. O sea, mi diligencia ordinaria no puede llegar hasta ese nivel. Sin embargo, ¿qué hace uno? Descubre que efectivamente la 4528 no existe. En el distrito de Chuchis voy a hacerlo descalificado. Propuesta técnica porque presentado un documento falso como la documentación correcto, será descalificado y además sancionado también. Probablemente, ¿no? Con la mentira y ahora sí. Bueno, si yo les iba a considerar otra situación límite, además de la que indica el doctor Rodríguez, una situación límite en la cual, fíjense ustedes, esta es una empresa muy grande, ¿ok? Es una empresa muy grande, pero que ha decidido tercerizar la parte correspondiente al reclutamiento de personal, ¿ok? Entonces, para esta empresa, el reclutamiento de personal está a cargo de otra empresa, llámese Tawa, llámese, ¿no? Manpower, este tipo de, ¿no? de empresas. Entonces, esta empresa simplemente dice: señor, necesito un ingeniero civil, por favor, búsquelo, lo trae. Necesito un ingeniero experto en telecomunicaciones, de tanto de experiencia, lo trae. Este es Juan Pérez, lo que me pediste, ¿no? Sin embargo, esta empresa pues recibe un profesional, y además profesional muy hábil, ¿no? Que llegó con el tiempo a ganarse un espacio en la compañía y llegar inclusive a ser, digamos, el coordinador de equipo cuando solicitaban calificación, evaluación de personal.
resulta que una entidad pública, ya con el contrato firmado y todo, al hacer su fiscalización posterior, lo que hace es enviar copia de la documentación, entre ellos el título de ingeniero, a la Universidad Nacional de Ingeniería para que le indique si era verdadero o falso. La Universidad Nacional de Ingeniería contesta y dice: ese señor jamás ha estudiado aquí, no aparece en nuestros registros. Pregunta: ¿y el postor se va a un proceso sancionador? ¿Debe ser sancionado ese postor? No debiera, ¿no? ¿O sí? Pero por ese criterio, pues vamos a decir también que es una responsabilidad de haber tercerizado el tercero para que entonces, si esa línea es responsabilidad del postor de esa sociedad de documento. ¿Porque escogió un mal tercero? ¿O un tercero que hizo mal su trabajo? Se construye un tercero que hizo mal su trabajo. Pero en ese caso la tercerización no la haríamos valer en los procesos, ¿no? O sea, deberíamos dejar la tercerización, que es muy saludable para las empresas que la toman, ¿no? Porque yo me dedico a mi objeto social, me dedico a lo que se conoce como mi core business, ¿no? A eso. Y me olvido de cosas terceras que le puede hacer otro. No digo poco importantes, ¿ah? No estoy diciendo poco importantes, estoy diciendo cosas que no son a lo que yo me dedico. Me enfoco solamente a mi trabajo, ¿no? Lo cual de hecho es un problema, pero ahora, esto yo lo considero más complicado todavía, viendo el tema de la responsabilidad de la propuesta, porque ahora, inclusive, ya desde hace un par de normas atrás, se ha retirado pues la posibilidad que tenían los vocales de reducir del mínimo la sanción, ¿no? Reducir al mínimo. Yo recuerdo mucho, en el año 2004, yo ingresé al tribunal, ¿no? Ingresé a ver un caso en el tribunal, ¿no? Yo tengo esa época trabajar en el Ministerio de Educación, llevamos a proceso sancionador a una persona a una empresa que había falsificado una factura. Y esta empresa, no les miento, literalmente la gerente de la empresa, que fue a la audiencia, literalmente lloró en la audiencia, porque dijo que no había sido culpa de ella, que la tesorera de su empresa le había falsificado la factura. Ella la había adulterado, ya la había confesado, trajo copia de la denuncia penal que lo había hecho y todo lo demás, ¿no? Y al final el tribunal le consideró solamente 15 días de sanción, de inhabilitación, ¿no? Estaba por debajo del mínimo inclusive. Pero bueno, ya se retiró eso y ya se ha generado un tema en el cual, creo yo, no se analiza adecuadamente pues estos puntos, ¿no? En el caso de las sanciones, no llegamos, hacemos equivalente una responsabilidad por omisión a una responsabilidad por dolo, ¿no? Entiendo que si hay dolo, pues, ¿saben qué? Merece su sanción. Pero en el caso de las omisiones ya hay que tener bastante cuidado, ¿no? Muy bien, entonces, ya están los supuestos de subsanación en la evaluación técnica, ¿no? Clarito para todos. La propuesta económica, también tiene supuestos de subsanación. Y son dos. La propuesta económica podrá ser subsanada cuando hay error en la foliación de la propuesta o hay falta de rúbrica, dice la norma. ¿Okay? Error en la foliación cuando, por ejemplo, pues es una propuesta para un proceso de obras, ¿no? Para la ejecución de una obra, y la obra ha sido convocada bajo el sistema de predios unitarios y la propuesta económica tiene todas las partidas, ¿no? Desagregadas de la obra. Entonces, todas las partidas pues de repente ameritan 8, 10 páginas y el postor pues se equivoca y pone la página 4 antes de la página 3 o antes de la página 2, ¿no? Entonces, eso se puede subsanar, ¿ok? Y el otro supuesto es el de falta de rúbrica.
La pregunta es, ¿qué es la rúbrica? ¿Ah? El garabato que va encima del nombre, el trazo por debajo de la firma. O sea, por ejemplo, si viene una propuesta económica que dice, ¿no? Contratación del servicio X, 180.000 soles, abajo empresa ABC, Carlos Rivera, y está en blanquito. No hay ninguna rayito o garabatito encima. ¿Eso es subsanable? ¿Sí? Sí, eso es rúbrica. O la rúbrica es el visto, que es lo que ponemos al costado. De hecho, no hay opinión todavía al respecto. No conozco ningún caso en el cual eso haya sucedido. Lo que sí en algún momento pude averiguar es que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?, indica que la firma incluye el nombre y el trazo del puño gráfico. O sea, cuando nosotros nos dicen firma, tenemos que hacer el garabato y poner nuestro nombre abajo. Esa es la firma, ¿no? Entonces, la rúbrica sería una media firma, una parte de la firma, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que sinceramente en este momento se lo dejo para que ustedes lo piensen, lo evalúen, porque no tenemos al respecto una posición, ¿ya? Muy bien. Pero también hay otros casos en la propuesta económica, ¿alguna? Sí. ¿Cómo se le asunto ahora de la verificatoria sobre la vigencia de RNT? ¿Ya? Podría ser subsanable. Yo en el momento mismo de la presentación no tenía vigente el RNT, pero sí estaba aprobado el RNT. O sea, en el sentido, no estaba emitido el documento, pero sí aprobado por el registro. Ya. A ver. Bueno, el RNT ha tenido un cambio, ¿no?, en cuanto a la vigencia. Anteriormente decía que se mantuviera durante todo el proceso, ¿verdad? El postor era responsable de mantener su RNT vigente durante todo el proceso. Actualmente lo que dice es que debe estar vigente en 4 momentos, ¿verdad? Registro, ¿no?, presentación de propuestas, presentación de propuestas, firma de otorgamiento de una prueba y firma de contrato. ¿Ok? Ahora, yo entiendo que debería tener expedido el documento. Yo entiendo que debería ser que el documento ya ha sido entregado. Si no, no debería considerarse que cuenta con su registro de proveedor. O sea, el hecho que haya cumplido con parte del procedimiento, no considero que no podría decir que ha realizado todo el procedimiento. Falta algo. ¿Sí que estaríamos en una situación similar, digo yo, al tema de subsanación de un documento que corresponde ser otorgado por una autoridad oficial? Una autoridad pública nacional. Presentó todos los papeles y aprobaron, pero como era viernes 5 de la tarde, ya no salió, pues el registro. ¿Te emiten cuándo el documento? El lunes. Pero la fecha de emisión va a ser del lunes en el documento. Yo me presenté el viernes. Teniendo aprobado. Claro, pero en tanto no haya sido emitido, yo entiendo que no. Podría tener. Sí, de hecho sí, es complicado. Como ya que estamos hablando de temas de registro nacional de proveedor, sí, doctor, dígame. ¿Qué porcentaje del proceso de selección aproximadamente son declarados deseados? Porcentajes, exactamente. No tengo ahorita, Es recurrente que un
Sí, es recurrente, sucede bastante. Muchas veces es recurrente, habiendo, digamos, postores que calificarían técnicamente, pero que por ahí pueden tener estos problemas Sí. que finalmente no son subsanados. Hoy estamos a veces operando económicamente racional. De manera racional. Totalmente. Es decir, ¿cuál es el costo para el Estado? ¿No es cierto? Todo un proceso y para tal. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso que refiere que el planón fundado en esta resolución 600. 600-2013. Así es, estamos diciendo que es increíble. No, léalo. Si quieren le preguntan a unos editores. Que la prensa certificada que no está mintiendo, dijo que bajaría si se puede, hubo seco, pero tal vez así que muy importante para los efectos. Entonces, finalmente es el típico caso de ejercer una administración o ejercer un derecho por la pura forma del derecho. Sí. Entonces, los costos para el Estado son altísimos. Bastante. Y son costos para los todos. Entonces, no había un mecanismo de mayor lógico de discrecionalidad justamente para evitar esas cosas. Un margen más allá de la norma, etcétera, estamos en un cuadrado de las propias autoridades a través de la fuente de precedentes, ¿no? Que son tiradas de forma más saludable de controlar con los tribunales administrativos para justamente encauzar ese tipo de situaciones que a mí me parece pues creo que bastante Sí, lo que pasa, doctor, es que para serle bien sincero, y bueno, es mi posición y con la disculpa de estos señores, el gran problema para mí lo han generado los auditores. Ese es el gran problema. Los auditores simplemente leen la norma y dicen, no encaja. Porque acá dice que tiene que cumplir con todos los requisitos técnicos mínimos. ¿Y dónde dice la suavidad al propio hilo? No dice, lo has dejado pasar. Y coincide con que se compró carros nuevos, pues, ¿no? O que está viviendo en departamento nuevo, ¿no? Entonces hace su hallazgo. Miren, el día de hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, me la pasé en una fiscalía anticorrupción, asesorando a un cliente que es un director de infraestructura de una entidad pública, ¿no? Que estaba respondiendo unos hallazgos que le habían hecho, ¿no? En buena cuenta, y había llegado a la fiscalía anticorrupción ya el tema, ¿no? Y en un momento el mismo fiscal me dice, no entiendo lo que dice acá el autor, ¿verdad? No lo comprendo, ¿por qué interpreta así? Y eso, el caso se los voy a plantear en fraccionamiento, ¿no? Ahora vamos a ver fraccionamiento, porque justamente es un caso para el auditor de fraccionamiento. Y el fraccionamiento ha generado, los auditores o sea, es muy complicado tener a contadores, con el perdón de los contadores seguramente, hablando de temas legales, es bien peligroso, ¿no? Es como cuando los abogados nos queremos meter a hablar de temas de ingeniería, ¿no? Salvo los doctores que también son ingenieros, ¿no? Algunos que son, pero es bien complicado. Entonces, básicamente va por ahí el problema. La gente, el comité especial cuando se encuentra en esta situación dice, oye, pero ya pues, te vas a quedar sin el postor. No, ¿sabes qué? Prefiero que se quede desierto, voy a hacer una menor cuantía derivada, va a salir más rápido, pero el auditor no me va a molestar. Esa es la verdad. O ¿sabes qué? Por último que se caiga, hermano, no es mi plata, pero voy a mantener mi trabajo tranquilo. Entonces, estamos viviendo, y se lo digo así abiertamente, una etapa en la cual hay mucha mediocridad, lo digo así, con todas sus letras, en los profesionales que revisan, que auditan, no conocen bien lo que están auditando. Yo he visto un caso
lo he vivido con un cliente, en el cual lo acompañamos desde los hallazgos, él contestó, hemos ido a hablar con el auditor, ¿cierto? Pero los auditores también tienen mucha consideración lo que el tribunal de LOCE dice. Sí creo que es importante establecer criterios razonables y no simplemente para hacer un principio de literalidad o un criterio absurdo de ser lo que dicen. En algunos casos los auditores dicen que el criterio no lo sé y bueno, yo lo sigo. Entonces, tampoco, bueno, es relativo eso lo que está diciendo que los auditores en principio son soldados, pero en la medida que el criterio razonable lo sé, siguen el criterio lo sé. Obviamente, si hay un criterio que seguir en el cual respaldarse, está bien. Yo digo, tampoco atentemos contra el ordenamiento jurídico. Bueno, si luego se está estableciendo un criterio, bueno, tenemos algo de que agarrarnos. Bueno, sí, también. Sí, bueno, para eso pues hay los acuerdos de sala plena que en realidad a veces, o mejor dicho, se dan poco, ¿no? Y tenemos, sí es cierto, también en muchos casos las salas a veces son muy pegadas, ¿no?, a la norma, no interpretan muchos detalles, muchas cosas, pero por el otro lado también, o sea, recuerde usted que la sala define aspectos a nivel de descalificación de propuestas, a nivel de buena pro, pero por ejemplo, pues la auditoría en cambio maneja todo el proceso de contratación, ¿no? Entonces, muchos hallazgos son por temas anteriores inclusive al proceso, porque a veces hay fraccionamientos donde no los hay, obligan a las entidades a empaquetar los procesos cuando en realidad no lo necesitan empaquetar, no necesitan empaquetarlo, porque el estudio de mercado les dice que no debe ser así, etcétera, ¿no? Entonces, sí, les estaba comentando este tema del auditor, un caso que era en verdad muy sencillo, pero el auditor, pues justo para hacer su informe, lo vamos a buscar y nos dice el auditor, no, ya el informe, ya está. Y sí, pues te encontró responsabilidad penal, pero, y esta fue su frase, no te preocupes, no está bien, te van a hacer el juicio penal y te va a salvar el juez. Así lo dijo, no va a pasar, en 5 años sales libre de todo esto. O sea, el señor ya sabía que su hallazgo estaba mal, pero sabía que le iban a meter un proceso administrativo, venía el proceso administrativo que le iba a replicar lo que iba a decir, iba a haber el proceso penal, en la fiscalía todo un tema, le iban a acusar y recién la sala penal le iba a salvar al señor. Entonces, eso es bien triste, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, la gente muchas veces pues, se abstiene, ¿no? Entonces decía, ¿sabes qué? Mejor lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí, lo paro ahí y ahí queda, ¿no? Para no tener problemas. Pero bueno, yo lo que sí creo es que va a haber una norma más dinámica, va a haber una posibilidad de ser mayor discrecionalidad, pero también obviamente un mejor control, un control especializado. Es más, debería haber, yo sé que no es la naturaleza del sistema de control, pero un control concurrente en proceso de selección. O sea, ¿sabes qué? Falló esto, ajusta acá, falló esto, ajusta acá, y vamos avanzando, y vamos saliendo. Entonces, no esperar, pues no, me quedo paradito acá y ya te vi que fallaste allá, acá, ya te pagaron todo, ya acabó todo, y ahora sí me voy encima tuyo, ¿no? Pero hay control concurrente, son los propios miembros del comité quienes hacen ese control concurrente. Sin perjuicio de la fiscalización. Sí, claro, sin perjuicio de la fiscalización posterior. No, de hecho lo hay, pero el tema es que, por ejemplo, el hallazgo el caso que estaba viendo hoy día era un fraccionamiento. Y ese tema, o un posible fraccionamiento, ese tema sí tenía que ver desde antes. O sea, ¿por qué esperar que inclusive ya esté para convocarse el proceso, que al final no se convocó, tampoco, por temas X de la entidad pública, pero ¿por qué recién esperar ahí para hacer todo un hallazgo? ¿No? Entonces, esa es la parte que yo en verdad veo bastante complicada y que está generando una desazón en los funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos de verdad se quieren ir del Estado.
y el sector privado se los lleva, ¿no? O prefieren hacer su estudio y están tranquilos, o sea, prefieren asesorar y qué sé yo, ¿no? Pero salen de, entonces el Estado está perdiendo muy buenos cuadros. Y bueno, y el otro tema pues es un tema económico, que eso ya ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? El sector privado pues termina pagando el doble o el triple aún. O sea, fíjense lo que gana un gerente legal en el sector privado frente a lo que gana un gerente legal en el sector público, ¿no? Pero bueno, ¿qué temas podemos conversar en otro momento? Muy bien, ya, sigamos entonces. Ya, la siguiente convocatoria se realizará a través de una adjudicación de menor cuantía, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, hay un punto muy importante que, antes de pasar a la cancelación y para cerrar ya el tema de subsanación, es cuando la propuesta económica contiene un error, ¿no? Contiene un error o un supuesto error que puede ser corregido. Fíjense ustedes, el artículo 71, ¿ya? 71, numeral 6 del reglamento, ¿ya? El artículo 71, numeral 6, perdón, numeral 5 del reglamento, ¿ya? 71, numeral 5 del reglamento, establece lo siguiente, en el caso de los periodos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el comité especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorrección deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarlo al lugar que le corresponda, ¿no? Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. ¿Qué cosa significa esto? Significa que cuando hay errores, ¿no? En la propuesta económica, errores aritméticos en la propuesta económica, ¿no? El comité va a poder corregirlos, pero siempre y cuando se trate de un proceso a precios unitarios. Los sistemas de contratación ya los vieron, ¿cierto? ¿Conocen el de precios unitarios, el sistema de suma alzada? ¿Lo tienen claro? O si no, les explico, bueno, el mixto es en el caso de obras, ¿no? Bueno, en el sistema de precios unitarios, lo que importa en buena cuenta es la unidad. ¿Cuánto cuesta la unidad? ¿Cuánto cuesta o a qué tarifa me lo dan? ¿No? El precio unitario, ¿cuánto es el porcentaje? En cambio, el otro sistema, que es la suma alzada, para efectos del proceso de selección, lo que interesa es el monto total de la propuesta. Yo no veo lo demás. ¿Okay? Es más, cuando las bases han optado por el sistema de contratación a suma alzada, en el anexo de propuesta económica solamente debería aparecer el monto total, no debería pedirse precios unitarios. ¿Ok? Entonces, pero si el proceso de precios unitarios, de acuerdo al 71 numeral 5, es posible que el comité corrija la propuesta. Por ejemplo, están comprando 10 ambulancias, cada ambulancia 100.000 soles, debería ser 10 por 100.000, 1 millón, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, dice 10 ambulancias, precio unitario 100.000, precio total 920.000 soles? Hay que corregir la propuesta y considerar que el precio correcto es el de la unidad, el precio unitario. ¿Ok? Pese a que hay un error en la propuesta, yo no lo descalifico, sino aplico el 71 numeral 5. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, el doctor de Camoso se te preparó unos sanguchitos de pollo, es decir, de hebreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Sí, con todo gusto.